Bueno, buenas tardes a todas nuevamente. Ujú. Comenzamos entonces con el desayuno número 244 y voy a presentar a la primera La oradora, primera autora. quien- eh, a Susana Cafaro. Es coordinadora del proyecto Código de Conducta para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo de la Administración Nacional de Turismo desde 2009 a 2024 y actualmente es coordinadora de prevención de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de ECPAT Argentina y CACACIDIN. Bienvenida, Bueno, tenés la palabra. gracias. La verdad que es un honor que me hayas invitado para que cuente un poquito la historia de cómo llegamos a donde estamos hoy. La verdad que antes participaba mucho de estas reuniones y bueno, por diferentes motivos en los últimos tiempos estamos un poquito alejados. Así que ya retomo con mucha más fuerza que antes, querida Monique. Y Silvia, mi querida amiga. Suerte. Bueno, yo como un poco les adelanté al principio, trabajo en turismo desde toda mi vida. Fui agente de viajes durante muchos años eh, y básicamente disfruté de la profesión, que como uno siempre dice, vivimos en otro planeta, un planeta de toda felicidad y viajes y cosas lindas. En el año 96, o sea, como agente de viajes, yo formo parte de una asociación de mujeres empresarias de turismo, que se reconoce como AFET, y que a su vez es parte de una federación internacional, que se llama FIACET en resumen. Y en el año 96-97 tenemos un congreso de la Federación Internacional, donde la temática del Congreso es lo que se llamaba en ese momento el turismo sexual infantil. Bueno, eso fue en México, vinimos todas aterrorizadas porque ni se nos pasaba por la cabeza que eso existía, y bueno, después de haber recibido a una especialista mexicana, también compañera nuestra de turismo, que vino a dar algunas charlas a Buenos Aires, Rosario y Córdoba, y bueno, me quedé reenganchada con ese tema. Entonces dijimos, ¿de qué manera lo podemos abordar para empezar a trabajar en una campaña de prevención? Y la verdad que no sabíamos por dónde empezar. Y ahí fue cuando me enteré que existía MEI, y creo que es donde se me abrió la cabeza de qué se trataban los derechos humanos, las políticas públicas y un montón de otras cosas y temas divinos y interesantísimos en los que nunca se me había, digamos, cruzado como profesional de turismo. Eh, Fue un punto de partida, porque la verdad que cuando lo hablaba con mis compañeras de la directiva de AFED me decían, bueno, pero para hablar de estos temas no te metas con el abuso, no te metas con la prostitución. Bueno, no me podía meter con nada, entonces tenía que aprender por dónde meterme. Y la verdad que, bueno, vuelvo a decir, estos desayunos donde había mujeres tan magníficas de tantos sectores distintos, me abrieron muchísimo la cabeza y eso se terminó de concretar cuando creo que a principios del 2000, Monique, se presentó el proyecto FOINTRA, ¿no? Y me sumé a este proyecto de la OIM y aprendí sobre lo que era la trata de personas. Y sumé a la FED, que teóricamente turismo, a la primera campaña del videíto que habíamos generado desde Sí, May. Así que, bueno, me involucré muchísimo con la temática y empecé a conocer cómo abordarla, cómo abordar todo lo que tenía que ver con la explotación de los chicos. Y también para ese año, que en ese momento creo que era ya la secretaria de Turismo Scioli, empezamos a golpear la puerta para decir, bueno, a ver, ¿por qué la Administración Nacional de Turismo no se, no se ocupa de estas temáticas de prevención? Porque la misma Organización Mundial de Turismo tenía un área específico y hacía campañas junto con ECPAT Internacional. ECPAT Internacional es una asociación que se creó en el sudeste asiático, donde evidentemente estas situaciones de explotación sexual de los chicos era muy, muy visible. Y bueno,
llevó la denominación de turismo sexual infantil porque existía la explotación de los chicos, digamos, el abuso de los chicos como un producto turístico. Eran charters que iban desde el norte de Europa, Norteamérica, específicamente con esa motivación. Bueno, esta organización, junto con la OMT, comienza algunas campañas y en ese momento se hablaba del no al turismo sexual infantil. Conseguimos que en ese momento Scioli nos hiciera como el nexo con la Organización Mundial de Turismo para traer las capacitaciones y empezar a trabajar en la sensibilización del sector turístico de una forma un poquito más metodológica. Eso lo hicimos hasta el año 2003 y logramos que en esas golpeadas de puerta, que la verdad éramos las locas, ¿no? Hasta en un momento determinado, algunos de los capos del turismo nos decían las chicas del sexo, así despectivamente, porque insistíamos mucho con esa temática. Pero habíamos logrado que en la misma Cámara de Turismo se formara una comisión, en cuya comisión estaba la gerente y yo. La gerente también socia de AFER, no participaba más nadie. Nadie quería saber nada de la temática. Pero cuando en el año 2003 comienza la gestión de Enrique Meyer, también en la Secretaría de Turismo, la Cámara Argentina de Turismo presenta un documento con los 28 puntos que le preocupaba al sector turístico que se abordaran. Y uno de los 28 puntos era la prevención de la explotación sexual de los chicos. Así que fue interesante. En el mientras tanto habíamos hecho foros, habíamos hecho una movida bastante interesante, que no siempre nos acompañaba el sector turístico, ¿verdad? Pero sí nos acompañaban las ONG. Te acordarás, Monique, hicimos en el 2004 un foro muy interesante, donde estuvo Gagliberti, el doctor Garrotti, un montón de especialistas en la temática, que lo hicimos en el Congreso, y que llenamos el Salón Manuel Belgrano casi con 300 personas, pero que casi todos venían de las áreas sociales, no específicamente del turismo. Pero bueno, fue muy interesante. En el 2005, digamos, me invitan a crear un programa o trabajar la temática ya desde la Secretaría, trabajando para ellos. Así que bueno, ahí empezó un poquito a ver cómo, desde dónde. En su momento pertenecía al área de calidad. La calidad turística lleva a un punto que era la responsabilidad social, pero eran temas del cual el sector no hablaba, ¿verdad? Ni siquiera de responsabilidad social sabían de qué se trataba. Consideremos que la mayoría del sector turístico nacional son pymes, son microempresas, que están en el día a día, en un país donde siempre hay problemáticas económicas. Entonces, bueno, era como, ¿por qué tenemos también que encima ocuparnos de estas temáticas? Bueno, creamos una idea de trabajo, de sensibilización, hasta que en el 2007 teníamos la representación regional de ECPAT en Buenos Aires. Nos proponen sumarnos o aprender qué era el código de conducta. ECPAT había creado, junto a grandes operadores de turismo internacional, un código que se reconoce como The Code, y ellos nos proponen firmarlo y promocionarlo dentro del sector turístico nacional. Logramos convencer al secretario en ese momento para que antes de promocionarlo lo firmara él como organismo público. Y fuimos así el primer país que toma esta iniciativa para The Code. Lo hicimos en el marco del precongreso del Tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Chicos. Ya en el 2005 empezamos a formar parte de un grupo regional de acción que se denomina GARA, que está conformado por ministerios de turismo de toda Latinoamérica. Y bueno, y a mí me invitaron a ir a Costa Rica para conocer lo que en ese momento Milena Grillo, de la Fundación Pan y Amor, tenía como promoción del código de conducta. Así que bueno, volví, creamos nuestro propio código, un código nacional, o sea, adecuamos el código internacional a un código nacional. Para mejor recepción del sector turístico, no dijimos que iba a ser como el internacional un código contra la explotación sexual, sino que dijimos que iba a ser un código para protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Aprovechando que también nos pudimos sentar en la mesa interministerial que existía en desarrollo social
para la adecuación de la Convención Internacional de los Derechos de Niños en, en Argentina, ¿verdad? Para que pasara a ser la ley después 26.061. Bueno, claro, como siempre, ¿qué hacía sentada turismo sentado en una mesa de protección de derechos de la infancia? Entonces nosotros explicamos que íbamos a aprender, íbamos a ver de qué manera podíamos colaborar, ¿verdad? Y también otra súper enriquecedora experiencia que nos permitió aprender a articular y a entender también dónde estaba posicionado el sector turístico en relación a estas problemáticas. O sea que somos un sector que no podemos salir a perseguir a los delincuentes abusadores, no podemos hacer, ay, perdón que esta es mi reloj, no podemos hacer el rescate de los niños, pero sí podemos trabajar en la prevención, en abrirle la cabeza al sector turismo para que estas cosas no ocurran en el ámbito de nuestro trabajo. Y que para eso teníamos que articular con las diferentes áreas del Estado. Como le decía, si bien nuestro código de conducta estaba en el paraguas de la prevención de los derechos, debajo aclarábamos prevención de la explotación sexual, del trabajo infantil y de la trata. Entonces ya ahí incorporamos el tema de trata por primera vez, cosa que en ese momento no lo hacía en ningún otro lugar en Latinoamérica. Con el tiempo, sí, ya con el tiempo, al trabajarse más las leyes sobre trata en casi todos los países, estos programas estaban en el paraguas digamos, de las campañas contra las tratas de personas. ¿Cómo empezamos a trabajarlo? Dijimos, bueno, vuelvo a decir lo mismo, tenemos que abrir cabezas más que corazones, porque todo el mundo, ay, ¿cómo vamos a hablar de estos temas, no? Y ahí fue cuando empezamos a invitar a las diferentes organizaciones públicas y privadas del turismo y a otros organismos o organizaciones como fue también Mujeres en Igualdad que se sumó a que firmaran el código de conducta y que esa firma los comprometiera a difundir cuál era digamos, el sentido de trabajar estos temas dentro de la actividad turística. No porque considerábamos que la actividad turística lo generara en sí, pero sí que éramos un medio para que pasara, ¿verdad? Me acuerdo que una de las primeras también organizaciones de hoteles que se sumaron, reunida yo con el gerente, que en ese momento era presidente de esa asociación, yo le pregunté, ¿no? Le digo, cuénteme, en este hotel, en un hotel 5 estrellas encima, ¿existe el book? Y entonces se miró con el secretario de esa asociación y se reyeron y dijeron, Susana, el book es fantasía. Entonces yo me reí y le dije, discúlpeme, en la fantasía, ¿hay menores de edad? ¿Verdad? Y bueno, y se quedaron, pero bueno, sabíamos todo de lo que estábamos hablando. Costó mucho, el sector hotelero sigue muy reticente porque se siente muy comprometido, pero vamos sumándolos lentamente a todos. ¿Por qué? Porque también en el desarrollo de lo que fue el turismo en los últimos años, ya se empezaba a trabajar otros temas como son el tema de la sostenibilidad, los ODS, y cuando hablamos de la sustentabilidad nos abrió una puerta, porque la sustentabilidad tiene 3 patas, o sea, no solamente la económica, también la ambiental, que es fundamental para el turismo, cualquiera de las dos, pero también la social. ¿Cómo protegíamos desde el turismo las comunidades anfitrionas cuyos chicos podrían estar, digamos, a merced de este tipo de depredadores? Y a su vez también empezar a abrir los ojos de lo que pasaba con la pedofilia, ¿verdad? En algún momento hemos visto en algún, en ¿cómo se llama? En las vidrieras de alguna grande operadora. Yo me acuerdo una vez me llamó la atención una niña vestida de hippie en una playa y no se entendía qué vendían, ¿verdad? Entonces hice llamar la atención. Pregunten qué está vendiendo, porque uno sabía también que todas estas redes de pedofilia tienen como una comunicación subliminal en la cual ellos solo entienden qué es lo que se está ofreciendo. Entonces, bueno, se empezó a llamar la atención en un montón de aspectos. Trabajamos casi 20 años en abrir cabezas, se abrieron cabezas, se hicieron firmas. Hoy en día
Yo creo que cuando me jubilé el año pasado, en septiembre, teníamos prácticamente la puerta abierta para que ya las empresas empezaran a tomar este compromiso y empezaran a trabajar en tener atención a que no estar involucrada ni por acción ni por omisión en algún tipo de este tipo de situaciones. Obviamente yo como parte del Estado había cosas que podía decir y otras cosas que no. Y cosas que hoy digo muy abiertamente. Hace unos días tuvimos en conmemoración por el 30 de julio un webinar, un conversatorio que hicimos desde la Federación de Mujeres Empresarias de Turismo con Alika Quinan, y bueno, ella contó su experiencia y hablamos muy abiertamente de lo que pasa en muchos hoteles, de lo que pasa en lugares turísticos, y lo hemos visto cuando uno viaja, que permite que las adolescentes o que las mujeres entren en las habitaciones, es decir, que la prostitución es un servicio turístico. Y entonces no me canso de decir que eso no puede existir, porque aparte nuestra propia legislación, digamos, estaría penalizando a aquel que lucra con la prostitución ajena. Y también sabemos, porque se dice que muchos chicos, sobre todo los del horario nocturno que trabajan en las conserjerías, tienen un sueldo más bajo porque reciben la comisión por prostitución. Entonces, bueno, es como que hay si bien hicimos mucho trabajo, todavía tenemos mucho trabajo más para hacer para que realmente cada uno tome la responsabilidad que tiene que tomar y que de esos temas se empiecen a hablar. Ya los hablamos, ya se reconocen, ya se sabe que se tiene que tomar una posición. Hay hoteles que lo han hecho, es el caso del Hotel St. George en Puerto Iguazú, que firmó el código de conducta, que capacitó a todo su personal, que hizo un manual conjuntamente también con la ayuda de UNICEF, un manual de operatividad en relación a todo lo que es los chicos. Cuando uno entra a hacer una reserva, lo primero que dice es que los chicos, o sea, las personas que van con menores de edad tienen que demostrar la familiaridad, o sea, el parentesco, o si no son parientes directos, tienen que tener las autorizaciones que corresponden. Y bueno, y el miedo que siempre tiene cualquier hotelero, te dicen, pero ¿qué pasa eh, si ahuyenta clientes? No, no ahuyenta clientes. En realidad, la clientela se fideliza, se queda mucho más tranquilo de que se cuide no solamente a los chicos de la comunidad, sino también a los propios chicos que, por ejemplo, en el caso de este hotel, no permiten que los menores de 16 años estén solos en el lobby, para que no corran ningún riesgo. O sea, son diferentes acciones que la verdad son muy, muy interesantes y que ellos fueron un poquito más allá, porque en la época de baja temporada se han encargado de sensibilizar a los hoteles de Puerto Iguazú y sumarlos también a este tipo de campañas. Así que cuando hay voluntad, lo pueden hacer y realmente después uno cuando empieza a escuchar las experiencias que tienen, es muy más que interesante. Porque empiezan a tomar conciencia. Me ha pasado a decir, uy, es verdad, antes venía alguien y nosotros nos dábamos cuenta que no era el sobrino, porque después se iban, pero no pedían, porque que le determinaran si era o no era el sobrino, o si era o no la sobrina, o si la no. Bueno, hoy en día creo que hemos logrado que el sector lo entienda, queda mucho por hacer, por eso me sumé, gracias a la invitación del CASACIN, que ellos son representación de ECPAT a nivel Argentina, o sea, me sumé para seguir coordinando y para seguir apoyando lo que quiera la actual Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, que lamentablemente en este año y medio todavía no tuvo mucha reestructuración y no tenían muy en claro cómo iban a seguir el tema, porque, bueno, como dicen todos, 20 años lo llevé a pulmón. Y creo que si en más de una oportunidad también me quisieran borrar, porque en algún momento le fui políticamente incorrecta, eso no se logró gracias al apoyo de los otros organismos del Estado, muy especialmente en un momento, en el año 2009, por la ayuda de Eva Giberti, y que reconocían que realmente el programa era importante. Nosotros generamos con esta red de adherentes reuniones, en un momento había reuniones mensuales, donde se participaba y donde invitábamos a los referentes de los diferentes ministerios para hablar de leyes y políticas públicas. Por ejemplo, venían y hablaban del turismo, perdón, del tema del trabajo infantil.
Entonces, más que el trabajo infantil, que uno lo ve, porque cuando lo ves en turismo, porque lo ve habitualmente como situaciones de supervivencia de las familias, ¿no? Pero el trabajo adolescente, por ejemplo, en muchos lugares turísticos, por lo general es en negro, por lo general es en las condiciones que no se deben, entonces, bueno, también había que, que- que informar cuáles son las leyes correspondientes, y me acuerdo que en un momento decidimos ya no hablar de la teoría del trabajo infantil y adolescente, sino que invitar a que era bueno, la persona responsable del área de hacer las inspecciones. Y cuando vino a hacer las inspecciones, vino a contar de cómo era el tema de las inspecciones, las nuevas leyes y todo, alguien saltó y dijo, bueno, pero el trabajo infantil se da en el campo. Y la respuesta fue que el 80% del trabajo infantil se da en el área comercial y de servicios, donde está incluido el turismo. Entonces ahí ya todo ya, o sea, parece mentira, pero la ignorancia que a veces como sector se tienen de diferentes temáticas. Bueno, y como eso, trajimos a gente del Comité de Lucha contra la Trata, con los que seguimos también teniendo una muy buena relación, y que seguramente va a ser a través de quienes se pueda volver a retomar el trabajo realizado desde el organismo público. Nuestra idea es poder también apoyar desde la organización externa, también AFET como Asociación de Mujeres del Turismo, representando al sector, lo va a seguir haciendo, y bueno, tenemos como plan tener una movida nuevamente con todos los firmantes, para que también esa presión, porque así fue pensado cuando se organizó el Código de Conducta, tener un comité de implementación formado por el Estado, o sea, el organismo de turismo, por una pata, digamos, del privado, que era la FED, y por organismos como en su principio fue UNICEF, ECTA, Save the Children, porque siempre pensando que por ahí en algún momento el sector, digamos, público se podía correr del tema, entonces que el proyecto lo sostuvieran los otros sectores. Así que bueno, en eso estamos. Esperamos que se pueda seguir trabajando, que se puedan, digamos, aprovechar todo lo hecho y seguir construyendo. Creemos que el sector ya está un poquito más maduro y que ya del tema hay que hablar y hay que ponerse los pantalones largos y tomar las riendas, sobre todo en lo que es la hotelería, que son donde más tienen que tener cuidado. En la agencia de viaje también, pero bueno, la idea es que no haya o sea, al capacitar a los diferentes rubros del turismo, uno lo que busca es que no se dé la información, ¿verdad? Aún con taxistas, que no digan dónde hay prostitución, y mucho menos que hagan el nexo para que haya explotación de los niños. Porque tenemos un problema que es real, y es que no se le pone tampoco, cuando hay una situación determinada, no se caratula como pasa en otros países relacionado al turismo. Aunque pase en un hotel o aunque pase en un lugar turístico, se caratula como explotación sexual, como abuso infantil, pero nunca se resalta que pueda haber alguien del turismo o alguna situación que vincule al turismo. Y eso va en contra, porque no tenemos números. Siempre te pregunté, ¿cuántos casos hay? Y no tenemos casos. Trabajamos en la prevención pensando en 1 o 1000 casos, pero no hay casos. Sin embargo, otros países, como es el caso de Chile, cruzan esa información en sus propias encuestas que se hacen a los viajeros en motivación, un montón de cosas. La verdad que eso se visualiza, y no es en nuestro caso. Y aún sabiendo que Buenos Aires, por ejemplo, es un destino de turismo sexual. O sea, siempre pensando en adultos, pero lamentablemente ha quedado. También siempre recuerdo no sé si ustedes se acuerdan, de una revista que tenía La Nata, que una vez hizo una portada de dos chanchitos y hablaba de la meca del turismo sexual, Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que eso tampoco le hace bien a ninguna ciudad que quiera tener un buen turismo, pensar en ello, ¿no? Así que bueno, en eso estamos, en eso agradecemos la colaboración de todos quienes se quieran sumar, y creo que ya les vamos a ir contando los próximos proyectos, si Dios quiere. No sé, si quieren me hacen preguntas, y si no, gracias por el espacio.
Muchas gracias, Susana. Sí, como les había dicho en la invitación, esto está abierto para todo tipo de preguntas, reflexiones, información que quieran. Acabo de subir un documento que había mandado ya anteriormente, que es la trata de personas a nivel internacional, cómo está cambiando, cómo nuevamente nos hemos quedado ya atrás, porque estamos hablando de la trata a través de personas y no, ahora es a través de algo inasible, a través de las distintas redes, a través de las plataformas. Entonces Sí, eh, se apoderan de una persona, de una mujer, generalmente a través de de una plataforma, se la atrae, se la vende, se la traslada y todo es sin que tengamos de dónde tomarnos. No podemos hacer denuncias, no sabemos eh, cómo atacar a la trata, ¿no? Entonces creo que nuevamente se nos abre un tema muy difícil. Eh, Quiero reconocer acá el trabajo de las periodistas. Hay varias periodistas mujeres que están trabajando mucho en todo lo que es violencia digital y esto es mm, muy importante. Eh, Nosotras en realidad empezamos a trabajar en el tema de la trata en el año 2003, porque a uno de nuestros desayunos, que en ese momento hacíamos en el Hotel Savoy, ujú, qué nivel adquisitivo teníamos, ya no, y apareció una mujer de la República Dominicana que venía a denunciar que había trata de mujeres eh, que eran humildes generalmente y que les ofrecían un trabajo como secretaria o como empresaria si venían a la Argentina. Entonces convencían incluso a sus padres de vender la chacrita que tenían que juntar en ese momento $1.000 para venir a la Argentina y hacían ese sacrificio porque se les abría un panorama que les parecía espectacular, ¿no? Y cuando llegaban a la Argentina, ni siquiera tocaban el piso, el suelo argentino, sino que había un jeep al pie del avión, las subían ahí y las mandaban a distintos prostíbulos de distintos lugares de la Argentina, y ahí se les perdía totalmente la pista. Esta mujer contó esto y pedía ayuda para poder conectarse con alguien. Y en ese momento le pasé no había celulares, pero el contacto con mm, Mariana Carvajal. Y Mariana fue la primera periodista que salió a oh, Página 12 a denunciar la trata, ¿no? A partir de ahí empezamos a trabajar con María Elena Nadeo, era secretaria de una defensoría, de- no me acuerdo realmente qué era, no, el espacio, sí, ahí sí, tenía la línea 112, ¿cómo se llama? La parte de niñez de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo cómo era, sí, sí, ¿no? El sí. Consejo de la Niñez, ahora me acuerdo. El El Consejo de Consejo la de la Niñez. Niñez. Sí, ahí, y Mm, también participaba ahí Eva Giberti. Entonces empezamos a formar una red y creamos la primera red no a la trata. exacto. Estuvimos solamente unos 2 años ahí y después, bueno, nos fuimos, pero seguimos trabajando por nuestra cuenta todos estos años cada vez que pudimos y seguimos haciéndolo. Y nos parece muy importante explorar todas estas novedades que aparecen, ¿no? Cómo no quedarnos afuera y seguir persiguiendo la trata en un pueblito, en una frontera, en un cruce de fronteras, etcétera. Es Sí, importante. perdón. Situaciones que uno a veces cuando viaja lo ve tan naturalizado. Y es como que, bueno, es así. Como acá se permite, acá no está mal visto. Y es un delito en cualquier lado. O cuando dicen, no, bueno, porque las comunidades indígenas tienen tal costumbre. Y no es así. No, Las leyes son las leyes y abusar y explotar de chicos y mujeres es lo mismo en cualquier lado. Y realmente volvemos a lo mismo, como a veces la ignorancia que tiene la gente común, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez estando en Alemania, en una feria de turismo, hablaba con una persona de una compañía aérea y le comentaba que era lo que hacíamos, ¿no? El trabajo que hacíamos.
Y ella me dice, uy, mira, ahora que me decís, dice, tenemos un cliente VIP, era de Paraguay, que trae habitualmente de Paraguay chicas para venir a atender bueno, yo le digo pancherías, el carrito que vendían las salchichas ahí en Berlín. Dice, y ninguna vuelve, parece que todas se casan acá. Dice, pero Qué ahora que bien vos que me les va. decís, claro, porque era tan VIP que encima el tipo piola le devolvía la otra parte y seguía trayendo, bueno, tenía una cadena de... Y dice, ahora que vos me decís esto, podría llegar a ser una situación. Y a los 20, 30 días que volví, se desmanteló una red justamente de trata que iba de Paraguay a Alemania. Ujú. Y bueno, uno empieza a caer cuando se empieza a informar y uno hay que informar mucho. Y Sí. ahora con el tema, volvemos de lo que es las redes sociales y ahora hay como un ciberturista explotador de chicos. Ni siquiera tienen que viajar, lo hacen a través de las redes. Es de terror. Mm, Perdón, no. sí, sí. Y eh, no sé si alguien quiere decir algo. Em, Te corté, Mirta, cuando estabas hablando de la película, esa película tan valiosa que están haciendo. ¿Querés retomar eso y contar un poco en qué consiste la película que están terminando? A ver, ¿Eh? ¿estás Mirta? Sí. Ah, a ver si Sí, está reacciona. muteada. Sí, a ver. Sí. Tienes razón. Ya está, ya está. Ahí. Ajá, bueno, buenísimo. Bueno, gracias, Monique. No, por favor. Al principio de la pandemia, los primeros días, Jessica Schultz es una actriz, dramaturga, em, em, que hizo varias obras de teatro como dramaturga, premios, etcétera. Y me llamó para decir, Mirta, ay, yo leí tu libro, La Polaca, entonces tengo ganas de hacer algo, ¿no querés conmigo? Entonces le conté que hace tantos años que vengo luchando, que se hicieron cosas, se hicieron películas, este, cortas, a veces mediometraje, la otra, un documental muy importante, Impuros, el delito silenciado, etcétera, y pasaron los años. Le digo, pero ya entonces, ¿qué más? No, no, yo le digo, el libro ya pasó por películas, creo que es repetir. Y después me quedé pensando, en realidad yo me quedé con algo pendiente. En el libro, yo no estoy contando en la novela, conté la historia de Raquel Lieberman. Y como acceso, en ese mismo libro, está cuando ella denuncia. Entonces, cuando ella denuncia, no sé, Ay, sí, me parece que Norma tiene abierto el micrófono. Norma, Y sí, ya la... Ahí está, ahí está. ahí Ya está, ya está. 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 Este, bueno, el asunto es que yo le digo a Jessica, mira, lo estuve pensando, yo eh, lo que podría aceptar es que tomemos otra perspectiva del libro, que es la denuncia. ¿Qué pasó con la denuncia de Raquel Lieberman? Que después de 70 años de pasaron sin conocer este, la verdadera historia de Raquel. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. No. Ah,
No, porque a mí se me había apagado así la cámara. No, Entonces, bueno, era un trabajo muy importante porque me puse a investigar más y más para encontrar libros de la época de 1930 que hablen, este, para tomar material y poder empezar a utilizarlo como para tener los personajes, como quién fue el comisario que le creyó y que tomó su denuncia, todas las veces que Raquel Lieberman, que estaba siendo prostituida durante más de 6 años en un prostíbulo de Valvanera, em, ella le habían robado la plata que, que iba juntando para poder salir del prostíbulo, y se la robaron, así que pasaron otros 3 años más en el prostíbulo, hasta que este, salió y se borró del registro de prostitutas. No sé si saben que durante 62 años en nuestro país estuvo reglamentada la prostitución, de 1875 o 1874 en realidad en Rosario, 1875 en Buenos Aires, se reglamentó la prostitución hasta 1934, que justamente todo pasa a partir de la denuncia de Raquel Lieberman. La ley después 12.331, que dice en todo el territorio, bueno, que se va a buscar cerrar todo lo que sea prostíbulo, etcétera, etcétera. Bueno, empecé a juntar material, encontré libros de 1929, 1930, y fundamentalmente el libro eh, que escribió el comisario que le tomó la denuncia, que fue Julio Alzogaray, tío abuelo del que conocemos. Bueno, un ser diferente a, la- a los que son Alzogaray, porque él eligió ser comisario y así es como lo echaron en 1933, lo corrieron después de haber aceptado, bueno, haber ayudado a Raquel a hacer la denuncia. Así que, bueno, la película desde entonces, desde principios de la pandemia, ya estamos en 2025 y lo filmado, ya está todo filmado y ahora entra a sonido, está hablada todo, pero bueno, ahora hay que, hay que pulir todos los sonidos, etcétera. Y bueno, esperemos que, yo digo, fin de noviembre, la película tiene que estar ya para mostrarse. Este, felicitaciones, Mirta. sí, sí, recibimos un premio ya, de Work in Progress, mientras estaba en proceso la película, que es el premio em, Cine de las Alturas, de Jujuy, que es un concurso internacional. Se presentaron muchos y en el área de película en proceso, obviamente nos presentamos con la película como la teníamos en ese momento y ganamos el premio. Y ahora justo hace 3 días, eso nos vino tan bien justo en un momento en que no, ya no había un solo peso. Este, el premio, recibimos el premio, que es un millón y medio.
Bueno, todo el cine cuesta mucho. Abre uno la boca y ya hay que pagar, todo hay que pagar. Así que, pero estamos contentas y, y bueno, esperemos que la película realmente, la intención es que llegue eh, como prevención en las escuelas, porque hicimos todo em, nos unimos a una ONG, no pudimos con Mujeres en Igualdad, pero Mujeres en Igualdad obviamente está eh, dentro de las ayudas que tuvimos, pero bueno, había otro proceso y no se podía tener. Entonces conseguimos de otra ONG. Fue todo con mucho sacrificio, todo, pasarnos muchas cosas. Pero Bueno, bueno, Mirta, la gracias. película ya es un hecho, ya no me puedo arrepentir. Estoy muy Buenísimo. contenta y la iniciativa es llevarlos a las escuelas, fundamentalmente de las zonas más, más vulnerables. Yo ya tuve charlas con escuelas antes de la película y es un lugar muy importante porque el cine es una gran herramienta para sensibilizar Ujú, y en lo social fundamentalmente. Entonces, la intención es esa, ujú. para eso estamos luchando Muchas y gracias, espero Mirta. que nos apoyen y obviamente tenemos una espalda también en Mujeres en Igualdad que va a apoyar. Por supuesto. Así que gracias, gracias por escucharme. Levantó la mano Gaby Nieva Larcher de Catamarca. Tengo familia en Catamarca. Ay, qué bueno, Mirta. Mirá si Sí, somos vecinos por ahí. Y Catamarca es mira, chiquito. Nos conocemos tanto, todos. bueno, Bueno, Mirta, la verdad es un gusto escucharte y mientras te escuchaba iba tomando nota y voy guardando algunos conceptos y la verdad es que acá en Catamarca nos encantaría cuando vos tengas ya la película eh, sí, para compartir, que nos lo hagas saber a través de Monique, porque se pueden sí, preparar obvio. algunas actividades de sensibilización y de concientización porque Sí, hace mucha es eso falta. lo fundamental. Y sí, eso lo Claro, vamos a hacer. Estamos así. comprometidas con eso, sí, sí. Así La que, pregunta que yo había apuntado recién era para Susana Cafaro. Me quedó resonando mucho lo del Código Nacional de Conducta para el sector turismo. Quería preguntarte dos cosas. Por un lado, ese código, ¿será posible que nosotros podamos como ciudadanos comunes acceder a esa información? Porque fíjate que uno va abrevando, ¿no? En la cuestión de la trata de personas, pero sabemos que hay turismo sexual a nivel mundial, pero nunca por ahí no hacemos pie en lo que sucede realmente en nuestro país. Y aquí va de suyo la otra pregunta, y es si ustedes tienen elaborado un mapa de turismo sexual en Argentina. Bueno, primero, trabajamos también mucho para no hablar tanto de turismo sexual ni turismo sexual infantil, para dejar de relacionar al turismo con lo que podrían ser delitos, por así decirlo. Siempre hablamos de explotación sexual en el marco del turismo y de los viajes. De los viajes también porque muchas veces se dan más que con la mentalidad de un turista por los viajeros, los que vienen a los congresos o que viajan por trabajo. El código de conducta, hay información en la página de la Secretaría de Turismo. Y tengo entendido que van a empezar a responder a todas las consultas. Eso por un lado. Y como te decía antes, no hay ninguna estadística porque no hay medición. No hay ningún tipo de medición de situaciones de abuso sexual en general de niños, por ejemplo, de explotación sexual de niños.
en el marco del turismo. No se mide eso. Sí sería interesante que se empezaran a lo mejor a visualizar o a medir a nivel local, porque siempre las localidades, o sea, nosotros la sensibilización que se hacía, y hablo ya no estoy yo en la administración, digamos, lo que se hacía era que bajar la experiencia de articulación a nivel nacional para que eso se replique en las provincias y se replique en las localidades. Es decir, que sean las localidades las que conocen su verdadera situación, no que vayamos desde el Estado Nacional a decirle lo que tienen que hacer, porque cada localidad tiene una realidad distinta y nadie mejor que sus ciudadanos para conocerla. Y también a dónde tienen que recurrir, porque en muchos casos nos decían, no podemos recurrir a la policía, pues sabemos que la policía no. La misma hermana Peloni me lo ha dicho un montón de veces. Susana, me llevan las gurisas a las estancias. Y pero las estancias en la noche te las lleva y va custodiada por el policía del pueblo. Entonces, hay situaciones que son muy cerradas en las comunidades y muy naturalizadas a lo largo de, también, digamos, de una sociedad, de habla Argentina en general, muy machista, de un sector turístico muy machista, ¿no? Entonces, bueno, es romper esquemas y es, vuelvo a decirte, no hay mediciones, pero bueno, sería bueno que de las mismas localidades o provincias empezaran a buscar de qué manera se puede medir eso. Yo a nivel nacional hasta el año pasado no lo conseguimos. Y vuelvo a decir, a veces no sé si lo conseguíamos, si en la misma administración de turismo lo aceptaban. Porque una vez hubo una denuncia, por ejemplo, de un caso de un agente de viajes de Belgrano, que lo habían enganchado, no me acuerdo San Juan o dónde eran, que lo habían enganchado en un alojamiento con 2 chiquitos. Entonces, obviamente le hacen un caso. Inmediatamente la Secretaría de Turismo reaccionó yendo a auditar la agencia. Pero desde el administrativo de la agencia funcionaba bien. No tenía nada que decir el personal. Pero tampoco te pusieron la vista en situaciones que podían llamar la atención. Primero, ¿cuál era la clientela? Porque por ahí, si el tipo es un pedófilo, puede tener clientela pedófila. Puede estar intermediando para que otros abusadores lleguen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros no podemos sacarle la licencia. Y bueno, algo podés hacer, podés tener algo preventivo. Pero no se toman esas. Bueno, ahora ya directamente el organismo ya no tiene auditoría sobre las agencias, ya casi no tenemos, o sea, se fue todo control. En este momento es como que es otra historia, pero volvemos a eso. Es muy difícil que el sector turismo público y privado se pongan los pantalones de decir, bueno, a ver, ¿qué controlamos y qué sancionamos o cómo lo medimos conjuntamente con las otras áreas? La policía, lo que fuera. Si me Muchas gracias, permitís, Susana. perdón, quería hacerle una consulta, Susana. Yo recuerdo cuando trabajamos en alguna oportunidad que te acompañamos desde MEI a alguna universidad y quería saber si se acercaron a las universidades, qué pasa con la parte de formación, ¿no? De los profesionales, tanto de hotelería, de turismo, que es muy importante ese contacto, ¿no? Esa formación con esa mirada, ¿no? Totalmente. Bueno, mientras que yo estuve en el organismo, siempre, como tenemos varias universidades que se sumaron al código, constantemente íbamos a las universidades. Y muchas colegas han, digamos, incluido en sus materias hablar de la problemática. Y cuando se dan las charlas es muy interesante, porque primero, a ver, hoy en día la juventud vive otra historia. Los lugares son otros, las situaciones son distintas. Entonces uno también aprende cómo se están dando algunas situaciones que de pronto uno ya no las vive, ¿verdad? Pero primero le llama la atención y después reaccionan muy bien y con mucho compromiso en la temática. Y por eso te cuento que a veces cuentan, porque muchos de ellos están haciendo pasantías o tienen sus primeros pasos en la actividad, entonces se cuentan sus propias experiencias, ¿no? De lo que ven y bueno, y toman conciencia de cómo tienen que actuar. Y si son futuros empresarios, esperamos que tengan ya la sensibilidad de saber también lo que tienen que hacer. Pero
sí, se trabaja mucho y yo, si Dios quiere, voy a seguir con ellos, porque es muy, muy interesante el trabajo y lo relacionamos con los ODS, se relaciona con la sustentabilidad, entonces, digamos que ya se aborda la temática de una forma bastante más, más global y de muchos ámbitos, y también eso entra y se comprende desde otro lugar, ¿no? Bien. Y creo que también tendríamos que destacar las dificultades con las que nos encontramos, ¿no? Como algunas áreas que prácticamente han dejado de existir. Me preocupa mucho, por ejemplo, el fondo fiduciario, que era un fondo que reunía fondos de la venta de los prostíbulos para ayudar a las mujeres que salen de la trata para conseguirles el primer alojamiento, alimento, etcétera. Ese fondo no se sabe qué pasa. Hicimos un pedido de acceso a la información al Ministerio de Justicia, nos contestaron muy correctamente, nos contestaron ni nada, que ni existe ni deja de existir nada. Eh, Después, ayer me enteré que se achicó muchísimo la representación de la OIM en nuestro país. Es la Organización Internacional para las Migraciones. La OIM es la que se encarga de restituir a las mujeres que vienen de otros países a sus países de origen. Si la OIM no participa, esas mujeres no tienen salida, no pueden volver a sus hogares. Es realmente muy, muy preocupante. Las dos personas que estaban a cargo de la OIM desde hace muchos años y que trabajaban muy armónicamente con todas las áreas de Estado, no trabajan más ahí y trajeron una persona de afuera que está ensayando sus primeros pasos, no sé, pero es preocupante, ¿no? Recibí un informe del Consejo de Administración, se llama, nunca me acuerdo cómo se llama, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata, y que cuenta todas las acciones que llevaron a cabo para el 30 de julio, el Día contra la Trata. Y creo que armaron ese listado muy inteligentemente, porque en muchos casos habían averiguado si había eventos públicos, como por ejemplo el Día del Poncho, el Día del Gaucho, etcétera, y se insertaron con eso y pudieron meter información contra la trata en eso que ya estaba organizado en alguna provincia. Sin embargo, aquí advertimos una cosa que ya venía ocurriendo antes, siempre ocurrió, que es la dificultad de insertar a la sociedad civil en estas campañas. Estas campañas se hacen de organismos del Estado con organismos del Estado de esas mismas, de las provincias también, y no se las invita a las ONGs. Las ONGs quedan afuera. En todas las provincias en donde tenía algún conocido, conocida, siempre son mujeres, les envié el informe y les pregunté, ¿sabías de esto? ¿Estabas enterada de esta campaña? Y me decían, no, me enteré por el diario, acabo de googlear y me entero que fueron muchas personas, etcétera. O no, no fuimos invitadas, más aún están invitados aquellos que en algún momento incurrieron en distintos tipos de delitos, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que el comité no sabe, no están enterados, y estoy juntando los datos para enviarlos. Realmente la persona que está a cargo del comité es una persona que trabaja mucho, que se dedica en serio al tema, que tiene las mejores intenciones, y es difícil saber lo que ocurre en la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, estos son algunas de las dificultades. Eh, ¿Alguien? Perdón, si me permitís, me olvidé de contar una experiencia que tuvimos también mientras que yo estaba en la Secretaría, en el Ministerio, que cambió tantos nombres.
Hicimos una campaña junto con la Cruz Roja. Ujú. 4, digamos, capacitaciones, charlas. Digamos, iba para los miembros, los voluntarios de las Cruz Rojas, aparte de una general, pero in situ hicimos en Clorinda, en Puerto Iguazú, en Salvador Massa y en La Quiaca. Ujú. 2 fueron por Zoom, las más lejanas, y después 2 personales, y también se abría la participación. Fue bastante interesante, se hicieron unos videitos, pero bueno, digamos, queda ahí, no se llegó, ¿viste? Que son esos convenios que se hacen por un tiempo determinado y después, bueno, muere, pero todavía hay mucho, mucho por hacer. Claro, sí, sí. Eh, Pero de- se hace. También hay un instrumento que es muy valioso, que son los comités de frontera, ¿no? ¿Qué pasa? Que a través de las fronteras, nuestro país tiene fronteras amplísimas por todos lados. Y no hay, los comités de frontera no se interesan en el tema, dicen abiertamente que no es tema de ellos, sino que el tema es qué materiales pueden pasar de un lado al otro de la frontera, es puramente comercial. Y ahí se pierde una oportunidad valiosísima, ¿no? Ujú. ¿Alguna de ustedes participó en el Día Internacional contra la Trata de alguna actividad? Hola Monique, sí, justamente nosotras, junto con Mía, que son Mujeres Innovadoras Argentinas, Ujú. hicimos un evento el 16 de julio, en la legislatura, y la verdad que estuvo ahí, te puedo decir, Paula Aristimuño, que es la secretaria del área de investigaciones de la Protex, que explicó un poco el trabajo ahí de la Protex. Estuvo Pilar Molina, Mm. que venía en representación del Ministerio Público tutelar, hablando justamente del tema de la problemática de los niños. Y estuvo Carla del Valle, te digo los nombres, pero los tengo anotados, Atunduaga, que es la directora general de Protección Familiar contra la Violencia del Gobierno de la Ciudad, y Marcela Villares, que es coordinadora del grupo No a la Trata del Episcopado. La verdad que fue muy, pero muy interesante todo el trabajo que ellas hablaron, y Marcela justamente habló de lo que estaba hablando Susana Cafaro antes, de la importancia de la trata con los menores, ¿no es cierto? Y después nosotras hicimos un Zoom, el Foro de Mujeres de Mercosur, ¿eh? con Kitty Sanders, que ella habló justamente sobre la cara moderna del delito de trata de personas, que fue tremendo. El 30 de julio lo hicimos. Tuvimos casi 30 y pico, 40 personas en el Zoom, y la verdad fue tan angustiante lo que ella explicó de cómo ella se metió en los grupos de trata y todo lo que está haciendo Kitty, que es tremendo. Tal es así que una amiga mía que es de Conciencia Bariloche después me llamó y me dijo: aguanté media hora, después no pude aguantar más porque me dio tanta angustia lo que estaba explicando del delito de trata, justamente relacionado con el turismo. Así Mm. que la verdad que hicimos bastante, basta, lo que pudimos, ¿no? Con Sí. esto, pero te digo que las disertaciones han sido muy, pero muy, muy, muy buenas, y bueno, la de Kitty fue tremendo. Yo creo que ella después está también en una radio que tiene y habla justamente. Ella lo que sí me pidió es que no grabáramos la charla por miedo, ¿no es cierto? Por el tema que hay, pero bueno, me pidió que no transmitiera ni grabáramos la charla. Así que bueno, eso es lo que hicimos nosotras, y que justamente como nosotras, en el Zoom estuvieron también conectadas unas 10 más o menos, mujeres de Brasil, porque estaban las
del capítulo Brasil del Foro Mujeres Mercosur, estuvieron también de Paraguay y de Uruguay. La verdad que bueno, fue bueno porque claro, como dijeron al principio, el Zoom nos permite, como hay gente acá ahora de Catamarca, del Chaco, y qué sé yo, el Zoom nos permite eso, ¿no? Que sea más amplio que cuando lo hacemos presencial, porque en el caso del que hicimos en la legislatura, las mujeres de los otros capítulos del foro no pudieron estar porque eran de otro país. Pero Mm, bueno, la verdad que fue muy, muy interesante. mm. Lo de la legislatura está grabado. No sé, tiene la grabación Mabel Mateos, ella algo me mandó de que es la presidenta de MIA. Así que Sí, cualquier cosa les vale. podemos decir. Sí, me gustaría verla. También conseguí la grabación organizaron del episcopado, Claro, que fue sí, excelente. sí, Eh, sí, 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 Sobre sí, todo sí. era un sacerdote español, pero que se divide entre España y el Vaticano y con una visión muy, muy moderna de todo el tema de la trata, muy contemporáneo. Fue excelente esa grabación. Eh, Habría que hacer una especie de biblioteca de grabaciones Sí, de las... sí, Mm, sí, sí. sí. Creo que lo de la legislatura está colgado en YouTube. Ajá, Pero bueno, después le pregunto mejor a Mabel y cualquier cosa sí, te lo paso. porque podríamos hacer un listado de Claro. grabaciones Sí, 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 accesibles, ¿no? sí, Ujú, sí, sí. sí. Eh, Otra pregunta que teníamos es si alguna de ustedes alguna vez supo de algún caso de trata y qué hizo en ese momento. No, Sí, Sí. cuando estaba en la dirección de San Isidro, Ujú, eh, se acercó a la dirección una, una mujer dominicana que había llegado hace unos meses a Buenos Aires, estaba viviendo en el barrio La Cava, en San Isidro, y en realidad ella consultaba, su motivo era por un tema de violencia con la pareja con la que estaba conviviendo en ese momento. ujú. Eh, Estoy hablando, sería el año 2002, fácil, 2002, principios del 2003. Claro, en la época de las dominicanas, de las mujeres. Exactamente. Oh, sí, sí. Y esta mujer, que además era muy, muy inteligente y tenía toda una estrategia en donde a nosotros nos largaba alguna, nos daba algún tipo de información, eh, porque alguna vez la acompañó su pareja a la dirección, que ella no. Nosotros teníamos, por supuesto, él se quedaba afuera, pero ella nos decía que a nosotros nos iba a contar, pero que por supuesto nos pedía que no le contemos nada a él, ella no sabía cómo trabajábamos, recién nos conocíamos. Y bueno, en realidad después surgió que a ella le habían retenido el pasaporte. Mm, Eh, Entonces, y que ella se juntaba, digamos, tenía oportunidad de ver, sobre todo los fines de semana, que iban a un baile en la ciudad de Buenos Aires, en donde se encontraba con otras mujeres, sobre todo dominicanas. En ese momento, me acuerdo que hablamos con Juan Picafiero, y digamos, y hablé además en el municipio contando la situación, porque ella quería volverse a su país. ujú, Ella tenía hijos ya adultos, grandes, que había dejado ahí, había venido obviamente por un tema económico, y quería volverse. Entonces, en ese momento, logramos un contacto con el consulado dominicano. eh, Ella tuvo una entrevista a solas. Bueno, logró que
este señor, que al final era su pareja con que convivía, le devolviera el pasaporte y terminamos llevándola a nosotras a Ezeiza, porque el consulado le pagó el pasaje. Eh, y bueno, como en ese momento había sido público la situación con las mujeres dominicanas, sobre todo en Buenos Aires, bueno, yo creo que la sacaron justamente porque ella Sí, eso. podía ser un motivo de, digamos, de dar información y nombres que no eran convenientes. Y en ese momento, la hija del cónsul, actriz, vivía en Buenos Aires y se había casado hace poco con un argentino, así que se quedó en Buenos Aires y había armado una obra de teatro con cartas de mujeres que habían sido rescatadas de la trata. Ah, qué interesante. Y me acuerdo que después lo hicimos en el Teatro del Viejo Consejo, acá en San Isidro. Esa, digamos, fue la única experiencia así directa. Después, en algún momento, recibimos de Ciudad una derivación de una mujer que estaba viviendo en San Isidro y que había sido rescatada de la trata. Eh, pero esa fue, digamos, como la única experiencia así. Ujú. Lo que quería preguntarle, sobre todo a Susana, es que recuerdo haber estado en un hotel en Brasil, sobre Copacabana, y que en la entrada del hotel, que era imposible no verlo, había creo que había un número como de una disposición, reglamentación, decreto, no sé qué, que, que era, en donde decía claramente que no se podían registrar menores de edad sin estar acompañados de familiares que tenían que acreditar su filiación, ¿no? Ujú. Sí, No lo he Brasil, visto, no, no, sí, pero Brasil sufre de la problemática desde los años 80. Ellos han hecho sí, muchas campañas en relación mm, a los temas, sobre todo en la parte norte. sí, Bueno, el código de conducta, el primero que tuvieron fue en Natal, y hoy en día mm, lo siguen trabajando. Cuando fue la época del Mundial, tuvieron grandes problemas también por la cantidad de claro, niñas que eran llevadas para explotación sexual por parte de lo que estaban haciendo los estadios, o sea, ujú, de los obreros. O sea, tienen una movida, una cosa muy grosa, pero desde el sector turístico sí, los hoteles en general tienen la obligación de poner claro, hotelería, digamos, como una eh, línea de trabajo del ministerio, y bueno, sí, siguen trabajando, sí. Y de eso también, y yo he visto también en un hotel en el aeropuerto de Sao Paulo, mm, pero también con carteles en relación a la violencia contra las mujeres. O sea, tienen muchas acciones específicas los hoteles que ponen sus sí, cartelitos y situaciones así, sí. ah, Acá lo tenemos, los pocos hoteles que se han sumado en Bariloche, en Iguazú y todo. Bueno, por ejemplo, este, hace poquito estuve en Puerto Iguazú, y una operadora muy importante que también tiene hoteles y combis y todo, en sus combis tiene el logo del código de conducta. ah, O sea, hay. Tal vez no es sí, muy abierto, no se entiende mucho, pero la cosa está. Pero no está, digamos, como debería ser seguramente. asumido en todos los lugares, ¿verdad? Que sería lo Mm, ideal, pero algún día se llegará. eh, Mm. mucho por hacer. Sí, pero también lo que se trabajó mucho es que sean las comunidades las que estén sensibilizadas y se protejan, ¿no? Porque a Claro. veces cuando el Estado no toma la decisión, por el motivo que sea, y el sector turístico tampoco quiere, cuando hablo del sector turístico hablo de una cámara de hoteles, una cámara de Mm, agentes de viaje, locales, ¿verdad? Que no quieren hablar del tema. Bueno, ver de qué forma uno puede llegar a las comunidades a través de las diferentes organizaciones para que de pronto cuiden a los chicos, ciertas cosas no las permitan, no naturalicen ciertas solicitudes de parte del cliente. O sea, el cliente no es el rey, es importante para ujú. el sector, pero no se le puede permitir cualquier cosa. Y tuvimos, si me dan un minutito, una experiencia muy interesante
interesante con la gente, por ejemplo, de Villa Carlos Paz. Se sumaron al código de la Asociación de Guías de Villa Carlos Paz. Y nos contaban que tenían la problemática que cuando llegaban, no sé, en una de las excursiones a las altas cumbres, había niñitos de 4 o 5 años vendiendo yuyitos, que claro, estaban ahí, subían a los micros, o sea, si bien son graciosos y quieren vender, el problema está que no sabes si no les puede suceder otra cosa. Entonces, bueno, les sugerimos que hablaran con los padres y decirles que, bueno, que podían hacer sus ventas, pero los adultos, no los niños. Y tuvieron bastante resistencia al principio, porque claro, el niño vende, porque es gracioso, pero tenían miedo de que no les compraran los padres. Y ellos articularon con la COPRETI, que es la Comisión Provincial contra el Trabajo Infantil, para ir a ver a esas familias y articular, le estoy hablando ahora hace 6 años atrás, más o menos 7, articular con otras áreas del Estado para que tuvieran las familias el apoyo necesario para que los chicos pudieran volver a estar escolarizados y no estar ahí en situación de riesgo. Es una experiencia interesante que es lindo replicar. Ujú. Sí. O sea, cuando hay voluntad se pueden hacer cosas. Eso vamos, ¿no? La cosa es encontrar a los voluntariosos. Sí. Les contamos también que estamos organizando o tratando de organizar el quinto foro de mujeres contra la corrupción. Hicimos un foro en el año 2000, otro en el 2002, otro en el 2008 y en el 2016. Y lo haríamos en el mes de noviembre. Y estamos consiguiendo el apoyo por ahora tácito, la buena voluntad de varias embajadas. Nos estamos acercando también a varias empresas y la idea es hacerlo de 2 días, un día presencial y un día por Zoom. Y evidentemente el tema de la trata va a ser uno de los temas incluidos en el foro. Así que, bueno, Bueno, y aquí tengo no sé si sale, pero este es el último. se ve perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, Sí, este es el perfecto. último programa que hicimos en la Facultad de Derecho, donde vamos a hacerlo ahora. Bueno, Sí, lo yo, traje como sabiendo que Monique iba a anunciarlo, y aquí está. Y aquí está todo el programa que hemos hecho en esa oportunidad, se acordarán. sí, También Sí. de ese foro tenemos un libro un ebook, es decir, que se puede consultar por internet. Así que ahora no lo tengo a mano, pero puedo enviarlo cuando haga el resumen del encuentro de hoy. Ahí Sí, están. es perfecto, Monique. La verdad, felicitaciones, porque eh, si no hay corrupción, la trata no tendría muchas vías Exacto, para exacto. que suceda. Ujú. La verdad que justamente los otros días encontré una foto, Monique, de, no sé si fue del 2001 o del 2002, que lo hicimos en el Teatro San Martín, Sí, y íbamos todas caminando en la esquina, y por la creo que era calle. en Paraná y Corrientes, con un cartel enorme, la tengo que buscar, pues la encontré los otros días la foto, que decía Foro de Mujeres contra la Corrupción. Ajá, sí, sí. Creo que fue el del 2002. Hubo uno en el San Martín en el 2000, Sí, el del 2002 también en el San Martín, también. y después los Y otros dos el fueron de en el de la la del uva. teatro. Pero esa foto la encontré los otros días, no sé dónde la guardé, pero justo estábamos todas en la esquina, que éramos un grupo enorme, con la bandera esa que decía Sí, Foro por de la calle. Ajá. En este momento nos correrían si estuviéramos en la calle con ese cartel. Y bueno, Fue mi primera experiencia en llevar una pancarta y estar acompañadas con tantas mujeres. Fue sí, mi primera experiencia, así que la sí, fue recuerdo bárbaro. perfectamente, Amalia. Qué Ah, lindo recuerdo. Mm, mm. ujú, sí. Bueno, Bueno, yo les quiero recordar también que lo que funciona muy bien para denuncias es el número 145,
que cada llamada, absolutamente todas las llamadas son atendidas por la Protex y se Sí, investiga de dónde vienen, y las denuncias pueden ser anónimas, lo cual facilita mucho el trámite, ¿no? Así que, y en el informe, este documento que subí eh, acá, Ya. si quieren se los vuelvo a mandar por mail también, están los datos sobre la Protex, que es uno de los organismos que mejor está funcionando en el sí, tema de trata en este momento, ¿no? sí, sí, sí. Iba a estar hoy eh, eh, Mangano, Alejandra Mano, sí. Alejandra Mangano, y bueno, no debe haber podido estar, pero siempre está, los dos, tanto Marcelo Colombo como Alejandra Mangano, siempre están muy disponibles. Sí. Sí, yo me comuniqué con ella cuando íbamos a hacer el evento en la legislatura y me dijo que por agenda no podía y por eso nos recomendó y estuvo muy bien Paula Aristimuño, que Ujú. es la secretaria de áreas de investigaciones de la Protex. Ajá. Así que bueno, Mm. bueno, chicas, Bueno, bueno, listo. ha sido un Buenísimo. gusto verlas y oírlas. Y en septiembre creo que vamos a hacer por Zoom también. Y después ya, o quizás hagamos uno a principio por Zoom y a fines presencial. Vamos a ver. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, Bueno, Moni, como Muchas, siempre. muchas gracias, Susana. gracias, un abrazo a todas. Besito a todas. Chao. Besitos, muchas gracias Silvia, por estar. Moni. Hasta Muchas pronto. gracias. Siempre se aprende, Gracias. siempre Chao, nos chao. vamos Chao, con Mirta, el felicitaciones bolsillo por todo lo que lleno haces. de respuestas y de Chao, preguntas. todas. Gracias, muchas gracias. Chao, querida, chao. Chao. Chao, Marta. Chao, chicas.